Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Transferencia de Calor. Esta semana veremos las aletas, las cuales nos sirven a disipar de mejor manera el calor en un sistema. Los mecanismos de transferencia de calor que intervienen en este proceso son conducción y convección. Normalmente, para el estudio de estas aletas, se necesita obtener el perfil de temperatura en ellas. Para ello, partiremos haciendo un balance de energía, el cual tendremos un flujo de calor que entra por conducción y un flujo de calor que sale por conducción a través de un diferencial de la aleta. Y también tenemos un flujo de calor que sale por convección al ambiente. Todo esto igualado a cero ya que estamos en un sistema estacionario. Sabemos, por ley de Fourier, que el flujo de calor por conducción es igual a menos el coeficiente de conducción del material multiplicado por el área transversal de la aleta, la cual puede ser variable o constante, y todo esto multiplicado por un delta de temperatura dividido en un delta de distancia, que va a ser nuestro diferencial. Para la convección tenemos que es menos el coeficiente de convección del ambiente multiplicado por un área superficial, que es la que está en contacto con el ambiente, la cual se puede descomponer por un perímetro multiplicado por su diferencial. Y todo esto multiplicado por las diferencias de temperatura de la aleta y el ambiente. Toda la expresión anterior multiplicado por 1 sobre delta x y llevando el límite de delta x a 0, obtenemos una ecuación diferencial de grado 2, la cual su desarrollo dependerá si los coeficientes y las áreas son constantes o variables. Realizaremos un ejercicio donde estudiaremos el perfil de temperatura en una persona de la Tierra. Para ello, haremos la aproximación del cuerpo como un cilindro de altura de 1,7 metros y diámetro 0,5 metros, el cual está compuesto la mayor parte por agua. Este cilindro hará la función de aleta sobre la corteza de la Tierra, la cual le hemos asignado una temperatura de 350 Kelvin y a la del ambiente de 293 Kelvin. También tenemos un H de convección de 10 watts sobre metro cuadrado por Kelvin y una constante de conducción del agua, ya que el cilindro está compuesto por agua, de 0,58 watts metros Kelvin. Para nuestras condiciones de borde tenemos que la temperatura en la base será de 350 Kelvin, que es la temperatura de la corteza, y una temperatura para cuando el largo de este cilindro tiende a infinito se considerará la temperatura del ambiente. Usaremos la ecuación en la que quedamos en la introducción. Desarrollaremos la derivada de forma normal, ya que el único parámetro que variará con respecto a x será la temperatura. Todos los demás, como el coeficiente de conducción, convección y el área, serán constantes. Aplicaremos un cambio de variable para poder desarrollar de mejor manera esta ecuación diferencial, asignando θ al delta de temperatura. Por lo que reordenando la ecuación anterior, nos queda la doble derivada de θ con respecto a x igual a un a que engloba las constantes de conducción, convección, área transversal y el perímetro al cuadrado multiplicado por θ. Esto implica una solución de θ de x igual a una constante multiplicado por la exponencial de m sobre x, siendo m una constante que determinaremos ahora. Reemplazando esta solución general en la EDO, tenemos que la constante multiplicado por m al cuadrado multiplicado por la exponencial de mx igual a al cuadrado por la constante por la exponencial de mx nos implica que m es igual a más menos a, por lo que la forma de θ será de c1 por la exponencial de ax más c2 por la exponencial de menos ax, de la cual tendremos que obtener c1 y c2 usando las condiciones de borde. Sabemos que θ en 0 es igual a la temperatura en 0 menos la temperatura del ambiente, que equivale a la temperatura de la corteza menos la temperatura del ambiente, y le asignaremos a esto un θ sub 0. Siguiendo con θ en x tendiendo al infinito, lo que nos da una temperatura de x tendiendo al infinito menos la temperatura del ambiente, lo que es igual a la temperatura del ambiente menos la temperatura del ambiente, que es igual a 0. Reemplazando estas condiciones de borde en la ecuación anterior, tenemos que la constante 1 debe ser igual a 0 y la constante 2 debe ser igual a θ sub 0 para satisfacer estas condiciones. Finalmente, la solución de esta ecuación será θ sub 0 multiplicado por la exponencial de menos a por x. Y volviendo a la variable original, tenemos que nuestro perfil de temperatura es T de x igual a la temperatura de la corteza menos la temperatura del ambiente, todo esto multiplicado por la exponencial de menos la raíz de h por el perímetro partido por k por
el área transversal, y todo esto multiplicado por x, y todo lo anterior sumado a la temperatura ambiente. Si reemplazamos los valores que nos dimos en el enunciado, finalmente tendremos listo nuestro perfil de temperatura, que será 57 por la exponencial de menos 11,74 por x más 293. Para esta expresión, si reemplazamos x igual a 0, lo que nos estaríamos posicionando en la base del cilindro, nos dará la temperatura de la corteza. De igual forma, si hacemos tender x al infinito, el término de la exponencial se nos irá a 0 y solamente nos quedará 293 Kelvin, que será la temperatura del ambiente.